Y sabes que queríamos hablar de este tema porque nos parecía rotundamente importante y en medio de las emergencias no quisimos cambiarlo porque nos parece que sigue siendo súper fundamental. Hace algunos días se realizó un encuentro de municipios a propósito de la ley Chao Cables. Sí. ¿Cuántos no hemos visto y vemos a diario la cantidad de cables colgando en medio de las calles? Esto pasa en todos los sectores del país y bueno, la conectividad es fundamental, lo hemos visto en medio de esta emergencia. Por eso agradecemos al presidente de IDICAM que está con nosotros, Rodrigo Ramírez, en la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día, Rodrigo. Buen día, Sandra, Pamela, gusto saludarlas. Rodrigo, bueno, primero vamos a partir por la contingencia, ¿no? Por lo que está marcando esto. Hemos visto que digitalmente la infraestructura se hace más indispensable que nunca en este tipo de emergencia. Ya nos habíamos acostumbrado que cuando había un temblor o algún problema decían, no llame por teléfono, mande un mensaje de texto. Después ya estaban los chats. Hoy día la conectividad puede ser de distintas maneras, incluso ayer lo mencionábamos, esta herramienta de geolocalización de los incendios forestales que entrega Google Maps, por ejemplo, también es fundamental y es un aporte. ¿Estamos preparados para este tipo de emergencia de manera robusta para poder acceder a esas herramientas, Rodrigo? Mira, Sandra, Pamela, nosotros como país yo creo que hemos avanzado brutalmente del año 2010, desde ese gran terremoto del año 2010, si uno se pone a pensar en lo que hemos avanzado. Algunos ejemplos, mira, yo me tocó a mí ser subsecretario con la presidenta Bachelet y a mí me tocó introducir el SAE, el sistema de alerta de emergencia. El año 2018, todos los teléfonos celulares que se comercian en Chile tienen que estar habilitados para recibir el SAE y funcionar en cualquier banda, 2G, 3G, 4G, 5G. Todos los teléfonos que se vendan en Chile están habilitados para recibir el mensaje, el pop-up que te aparece, ¿cierto? Cuando hay un... Con la mínima señal. Con la mínima señal, sin incluso gastar datos, porque es un mensaje que se desprende desde la torre, es decir, Senapred en este caso activa y manda el mensaje al polígono correcto, es decir, si el incendio es en Lirquén o en Penco, hay que evacuar, ese mensaje no lo está recibiendo Antofagasta ni Pozo Almonte ni Arica. Claro. Entonces, está bien diseñado, pero tal como decía Richard, uno debería decir ahora, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿qué otra virtud? Hoy día el RAN, el roaming automático nacional, es decir, si se quema una antena o se cae una antena o le falta suministro eléctrico a la antena de tu compañía, tú a través del roaming automático nacional te conectas inmediatamente, sin que tú te des cuenta, a la compañía que esté arriba. Si tú eres Claro, WOM, Entel, y se te cae la antena Entel, te conectas inmediatamente a la antena de WOM o a la de Claro, o a la de Telefónica. Y es el roaming automático nacional en emergencia. Y eso también está funcionando. Es decir, prácticamente el mensaje o la comunicación se te asegura. Pero ¿cuál es el problema que uno podría visualizar todavía? La indicación más precisa de las vías de evacuación. Tal como decía Richard, decía, mira, claro, me llega el mensaje, pero me está diciendo hacia dónde tengo que moverme. Me dice, evacúe. Claro, pero ahora falta que territorialmente, localmente, comunalmente estén mejor diseñados los mensajes para que te digan, mira, tienes que evacuar hacia tal dirección. Porque claro, ¿a dónde? Claro, porque el movimiento del viento, claro, porque tú también... A mí me tocó la emergencia del 2017, los incendios del Maule, no sé si se acordarán. Entonces, el viento cambia en segundos. Sí. Entonces tú dices, mira, evacúe para allá, pero en segundos el viento cambia y tienes que evacuar hacia el otro sector. Cuando se quemó Santa Olga, recuerdan ustedes. Exacto. Y lo que falta, perdón, y con esto termino, todavía Chile no tiene un centro de comunicaciones propia para las instituciones que gestionan la emergencia. ¿Cómo así? Todavía, cuando tú tienes que, no sé, en la octava región, a propósito de lo que está sucediendo, ¿cuántas son las instituciones o personas que tienen que gestionar la emergencia y la catástrofe? 2.000 personas. Entonces tú tienes que asegurarle la comunicación efectiva a esas 2.000 personas, pase lo que pase. Y eso se llama una red de comunicación propia del Estado para gestionar la emergencia. Y eso Chile todavía no lo tiene. ¿Y qué se necesita para tener esa red propia? Creada. Tú tienes que crear una condición que es como una banda ancha dedicada. Es decir, Chile no tiene una empresa pública ni estatal de telecomunicaciones. Por tanto, tú tienes que decirle a las compañías, ¿sabes qué? Yo voy a comprar capacidad. Voy a capacidad a todas las empresas, a Mundo, a Claro, les voy a comprar capacidad. Entonces, esa capacidad, cuando suceda una emergencia, va a quedar destinada exclusivamente a todas las personas que gestionen la emergencia en el país.
Entonces tú no compites con la persona que está haciendo un video y está sacando fotos en un incendio. No compites con la persona que está llamando, sino que tú dices, voy a reservar una banda ancha dedicada para las personas y las instituciones que gestionan la emergencia. Con cierta velocidad de tráfico. Exactamente. Amplia, me imagino, potente. Exactamente. Rodrigo, cuando pensamos en estas emergencias, por supuesto, desde la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, entendemos esta capacitación que se hace a los municipios a propósito de la ley Chao Cables, porque es un foco también el tener cables colgando que están en desuso, además, y que son peligrosos, por ejemplo, en casos como este que han ocurrido, ¿no? Exactamente. Pero yo ahí solamente haría una distinción. A ver. Desafortunadamente, quien se suele provocar los incendios son los cables de transmisión eléctrica, porque son cables que vienen electrizados. Entonces, cuando hay un pastizal seco y se cae un cable electrizado, ese puede provocar un incendio. Claro. Pero hoy día uno no distingue qué cable es qué cable, pues, Rodrigo, porque hay tantos colgando y tantos Hay juntos. un enjambre. Un enjambre de cable. Claro, y el que viene, siempre el que más alto es el cable eléctrico. Si tú ves en un poste, hay ciertos cables que tienen cierta altura. El cable de telecomunicaciones es un cable de fibra óptica hoy día, básicamente. Sí. Chile ha construido en los últimos 4 años más de 230.000 kilómetros de fibra óptica, y ya no existe el cable de cobre, que es el que se roba, el coaxial. Exactamente. Y el cable eléctrico es el que viene energizado. Entonces nosotros, la industria de telecomunicaciones ha dicho públicamente, y se lo ha dicho la industria eléctrica, la necesidad de la complementariedad. Uno, para usar la infraestructura ya existente y que no haya más cables, sino que poder hacer, donde hay un cable o un ducto, pasar todos los cables por ese ducto. Claro. Pero desafortunadamente no hemos tenido diálogo con la industria eléctrica. Cuando suceden este tipo de conflictos o incidentes o emergencias, la industria de telecomunicaciones es como un vecino más. Tenemos que llamar al mismo 600 que llamas tú, que llama cualquiera cuando se te cae el servicio. No hay ningún sentido de complementariedad ni trabajo conjunto en el mundo eléctrico. ¿Por qué? Básicamente por una cosa. Porque el mundo eléctrico, recordarán ustedes, Sandra y Pamela, que es un monopolio. En Santiago es Enel el que tiene toda la distribución del mundo eléctrico en Santiago. En cambio, en Santiago por lo menos hay 7 compañías móviles y de internet fijo que compiten. Entonces, generalmente hay competencia para que el usuario cambie, pero cuando hay monopolios, como sucede en CGE, en la región del Biobío y Ñuble, son empresas únicas. Entonces, es muy difícil el diálogo porque ellos no tienen competencia. Claro, Rodrigo, pero mira, si vemos estos enjambres que hay en la ciudad, ¿cierto? Uno ve que en un poste arriba hay un transformador, que es el núcleo que genera la energía, ¿no? Que la va distribuyendo. Eso es eléctrico. Exacto. Eso es energía eléctrica pura y tiene un arco, probablemente si uno se acerca, no sé de cuánto largo, 30 centímetros, uno se electrocuta. Pero luego viene una serie de cables que me imagino que son los de telefonía, que es esto que no se pueden juntar con el cable eléctrico, ¿no? No pueden ir unidos. Entonces tú dices que tiene que haber 2 tubos, uno eléctrico y un tubo grande que involucre, meta todos los otros cables. Claro, ¿eso? La compartición, claro, porque hoy día la ley de Internet como servicio público te permite la compartición de infraestructura. Entonces, hoy día uno debiera avanzar, y lo que se está avanzando básicamente en las nuevas construcciones es que en un puro ducto estén pasando, por ejemplo, no sé, un ejemplo, las nuevas construcciones del metro en Santiago. Antes tú tenías que pasar 20 cables. Hoy día hay un solo ducto que te permite pasar todos los cables de telecomunicaciones por un solo conducto. Y eso, claro, ordena, eso hace mucho más eficiente, eso ordena la ciudad, en fin. Antes la regulación no te lo permitía, pero hoy día con la compartición de infraestructura sí te lo permite. Perfecto. ¿Y cómo hay que seguir avanzando entonces, Rodrigo? Estamos conversando con Rodrigo Ramírez, el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, la IDICAM, para hacerlo de manera eficiente. Mira, hemos tenido varios casos. Primero, de los años 60 prácticamente en Chile hay cables distribuidos postes, de compañías que ya no están. Exacto. Tanto grandes como CTC, que dejó parte de su infraestructura después que se fue comprada por Telefónica. Y que todavía no tienen la incertidumbre, digamos, además. Exactamente, que todavía está ahí. Dejan los residuos. Y claro, y empresas locales también, en compañías de cable que han dejado su infraestructura. Entonces, lo que hemos detectado nosotros y lo que estamos haciendo con la Asociación Chilena de Municipales y la Asociación de Municipios Rurales, con quien firmamos un convenio para mediar entre las empresas y los municipios para hacer estos
bien ordenado, porque este decreto, el decreto 176, que gestiona el mantenimiento de los cables subterráneos, les dice a los municipios, mira, vamos a hacer 3 planes anuales. Durante 3 años. Entonces, primero, como son 365 municipios, entonces primero vamos a trabajar con 100 municipios, el segundo año con 100 municipios, el tercer año con 100 municipios. Entonces, estamos diseñando un plan, porque una compañía no puede ir a los 100 municipios inmediatamente a la misma hora, en el mismo lugar. Entonces, estamos diciendo, mira, hagámoslo razonablemente, eficientemente, y estamos generando un modelo. Y ese modelo básicamente tiene que ver con la identificación de los cables, es decir, que hoy día hay lugares donde tú no sabes de quién es ese cable. Entonces, bueno, ¿este cable de quién es? ¿De qué color? Ya, es morado, es de WOM, es azul, es de Claro, es amarillo. Entonces, estamos haciendo la identificación. Luego, el ordenamiento. Y luego el sacado del cable que no pasa ningún servicio de telecomunicaciones, que es el cable en desuso. Entonces la capacitación con los municipios también va por ese sentido. ¿Cuáles son los cables que están electrificados? ¿Cuáles son los cables de telecomunicaciones? Si se enfrenta a un camión, porque básicamente el principal problema es el desorden. Entonces tú dices, mira, ya pasa un camión, botó un poste y en la mañana siguiente están todos los cables en el suelo. ¿Y esos cables están en desuso o no están en desuso? Claro, no están en desuso. Y después quedan colgando. Claro, entonces están pasando servicios de telecomunicaciones. Entonces, el municipio puede ir a cortar ese municipio, corta el servicio. Si el municipio, entonces tiene que necesariamente ir a una empresa. Entonces, estamos diseñando ese plan de manera coordinada. Entonces, estamos trabajando con los primeros 100 municipios y así sucesivamente a lo largo de todo el país. Rodrigo, lo último, ¿tienes algún número, algún catastro de cables que nos sirven nacional? Porcentaje. Mira, nomás, solo eso. No tengo el número, pero por ante tú, en Iquique, que es una de las regiones donde más se ha sacado cable, eso puede llegar a 5 toneladas de cable al mes. Ok. Eso es como el dato más que se ha trabajado con mayor cantidad de precisión y con números. Bueno, es un proceso que está en desarrollo y que vamos a tener que seguir conversando seguramente, Rodrigo, más adelante para ver cómo avanza a partir de este acuerdo que se logra con los municipios, que nos parece que es fundamental también. Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rodrigo. A usted, igual, Sandra, para que tengan lindo día.